Bienvenidos todos nuevamente a 4 siglos de filosofía jurídico-política liberal. Soy Ezequiel Eiben, su profesor, y en este momento nos vamos a adentrar en el siglo XX y la influencia de Ayn Rand. En nuestra clase pasada vimos cómo el liberalismo contribuyó a consolidar el nacimiento de una gran república argentina. Ahora vamos a ver cómo Estados Unidos, que también había tenido un nacimiento liberal, vuelve a recuperar parte de esa fuerza gracias a las enseñanzas de la gran filósofa que nació en un país que justamente es la contracara de los Estados Unidos. Ayn Rand nació en Rusia, pero por supuesto que su destino la llevó al lugar del capitalismo. La filósofa Ayn Rand nació con el nombre de Alisa Zinovyevna Rosenbaum, en el seno de una familia judía de San Petersburgo, Rusia, y llegó a Estados Unidos en 1926, donde se quedaría a vivir por el resto de sus días. Otra aparente paradoja, como la mencionada precedentemente, de la tierra donde explotó la revolución bolchevique y se instauró el brutal comunismo de la Unión Soviética, se mudó al país, símbolo del capitalismo globalizado, la pensadora que más fuertemente lo defendería. Nacionalidades aparte, el lugar en el mundo para Ayn Rand era Estados Unidos, sin dudas. Rand no implementó para la identificación de sus ideas el término liberalismo, sino capitalismo. Dos factores tienen que tenerse en cuenta para entender esto. Llamarse liberal podía prestarse a confusión y su filosofía de elaboración propia tomaba distancia de otros liberales. Acerca de lo primero, debemos considerar que en Estados Unidos los liberales, liberals, terminológicamente pasaron a ser los socialdemócratas, no ya los liberales clásicos como los discípulos de Locke. Es decir, la palabra quedó en manos de la izquierda política e ideológica. Respecto de lo segundo, Rand mantenía diferencias éticas y epistemológicas con otros liberales clásicos y los integrantes de la rama más extrema del movimiento liberal, los libertarios, en inglés libertarians. Entonces, porque Rand fundó una nueva filosofía con base aristotélica, el objetivismo, y mantuvo su identidad sin deseos de ser asimilada a otras escuelas de pensamiento que a su juicio no defendían o no propugnaban un verdadero sistema de laissez-faire, no se llamó a sí misma liberal, sino capitalista radical. En palabras de la autora, el capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad, por los cuales toda propiedad es poseída por entes privados. ¿Cómo llegamos a dicho reconocimiento? El único instrumento para conocer la realidad con el que cuenta el hombre es la razón. Por ende, un sistema que pretenda favorecer la vida de los hombres como hombres y no como bestias, tiene que pensarse alrededor de este hecho ineludible. Allí encuentra el capitalismo una justificación consonante con la naturaleza humana. El capitalismo reconoce y protege el hecho básico, metafísico de la naturaleza del hombre, la conexión entre su supervivencia y el uso de la razón. A través del uso activo de la razón humana, reconocemos y entendemos los derechos de las personas y por qué el capitalismo es el sistema a adoptar si lo que se busca es su protección. En una sociedad capitalista, los individuos pueden desenvolverse libre y racionalmente en ejercicio de su libertad. Explica Rand. Si se desea prestar apoyo a una sociedad libre, es decir, el capitalismo, es preciso comprender que su fundamento indispensable es el principio de los derechos del individuo. Quien esté a favor de estos derechos debe darse cuenta de que el capitalismo es el único sistema que los apoya y protege. Los derechos son un concepto moral, el concepto que provee una transición lógica de los principios que rigen las acciones de un individuo a aquellos que guían sus relaciones con los demás, el concepto que preserva y protege la moralidad individual en un contexto social, el vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad, entre la ética y la política. Los derechos del individuo son el medio para subordinar la sociedad a la ley moral. En cuanto a cuáles son los derechos individuales, Rand está próxima a liberales y la corriente fundante de Estados Unidos, si bien, como ya adelantamos, escribe desde su enfoque particular. Así los enuncia y los explica. Un derecho es un principio moral que define y confirma la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Solo existe un derecho fundamental, todos los demás son su consecuencia, sus corolarios. El derecho de un hombre a su propia vida. La vida es un proceso de acción autogenerada destinada a la propia sustentación.
El derecho a la vida implica el derecho a entregarse a esa acción, lo que significa la libertad de llevar a cabo todas aquellas acciones que requiere la naturaleza de un ser racional para sustentar, mantener, realizar en plenitud y gozar su propia vida. Tal es el significado del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El concepto de derecho se refiere a la acción, específicamente a la libertad de acción. Significa que un hombre está libre de toda compulsión física, coerción o interferencia por parte de otros. En consecuencia, para cada individuo, un derecho es una sanción moral positiva de su libertad para actuar de acuerdo con su propio juicio, para el logro de sus propias metas, de acuerdo con su propia elección, voluntaria y no sujeta a coerción. En cuanto a sus conciudadanos, los derechos de un individuo no les imponen obligación alguna, salvo de índole negativa, abstenerse de violar sus derechos. El derecho a la vida es la fuente de todos los derechos y el derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad no es posible ningún otro derecho, dado que un hombre debe sustentar su vida por su propio esfuerzo. El que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para mantener su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo. Donde Rand toma distancia es respecto del origen de los derechos. No se afinca en el justnaturalismo deísta ni teísta. Los derechos provienen de un creador del mundo o de un Dios personal. Tampoco en el positivismo legal. Hay derechos si las leyes lo dicen. Los derechos provienen de la propia naturaleza del hombre para Rand. La fuente de los derechos del hombre no es la ley divina ni la ley de congreso alguno, sino la ley de identidad. A es A y el hombre es el hombre. Los derechos son condiciones de la existencia requeridas por la naturaleza del hombre para sobrevivir de manera adecuada. Admiradora de la ilustre obra de los padres fundadores de Estados Unidos, Ayn Rand rescató su pericia intelectual a la hora de definir los derechos, no como algo que los demás deben proveerle a uno, sino como la libertad para conseguirlo por la propia acción. El derecho de un hombre no incluye la materialización de ese derecho por parte de otros hombres, solo incluye la libertad personal de lograr esa materialización a través del propio esfuerzo. Obsérvese, en este contexto, la precisión intelectual de los padres fundadores. Hablaban del derecho a la búsqueda de la felicidad, no del derecho a la felicidad. Esto significa que un hombre tiene el derecho de realizar las acciones que considere necesarias para lograr su felicidad, pero no que otros deban hacerlo feliz. El derecho a la vida significa que un hombre tiene el derecho de sustentar su vida por medio de su propio trabajo, en cualquier nivel económico, tan elevado como su habilidad se lo permita, no que los demás deban proveer a las necesidades de su vida. Estados Unidos, gracias al pensamiento de sus próceres, fue el país emblema del éxito que consiguió aplicar la filosofía adecuada, y eso lo catapultó a un nivel de desarrollo sin precedentes. El logro más profundamente revolucionario de los Estados Unidos de América fue la subordinación de la sociedad a la ley moral. El principio de los derechos individuales del hombre representó la incorporación de la moral al sistema social, como una limitación del poder del Estado, como la protección del hombre contra la fuerza bruta de lo colectivo, como la subordinación de la fuerza al derecho. Los Estados Unidos fueron la primera sociedad moral en la historia. Todos los sistemas previos habían visto al hombre como un medio sacrificable en favor de los fines de los demás y a la sociedad como un fin en sí misma. Los Estados Unidos consideraron al hombre como un fin en sí mismo y a la sociedad como un medio para una coexistencia pacífica, ordenada y voluntaria de los individuos. Todos los sistemas previos habían sostenido que la vida del hombre pertenece a la sociedad, que ésta puede disponer de él como le plazca y que toda libertad de la que goce solo le ha sido concedida por gracia, por el permiso de la sociedad, que puede ser revocado en cualquier momento. Los Estados Unidos sostuvieron que la vida del hombre es suya por derecho, lo que significa por principio moral y por su naturaleza. Que un derecho es propiedad del individuo, que la sociedad como tal no tiene derechos
y que el único propósito moral de un gobierno es la protección de los derechos del individuo. Con la filosofía consagratoria del principio de los derechos individuales, el pensamiento americano logró la tan necesaria restricción al poder del gobierno y su dedicación a funciones protectoras y no violatorias de derecho. El gobierno dejó de ser visto como un amo y pasó a ser visto como un agente puesto al servicio de la ciudadanía. La Declaración de la Independencia fijó el principio de que los gobiernos se instituyen entre los hombres para asegurar estos derechos. Esto proporcionó la única justificación válida de un gobierno y definió su único propósito correcto: resguardar los derechos del hombre al protegerlo de la violencia física. En consecuencia, se cambió la función del gobierno del rol de mandatario al de servidor. Fue instituido para proteger a los hombres de los criminales y la Constitución fue redactada para proteger a los hombres del gobierno. La Declaración de Derechos no fue dirigida contra los ciudadanos, sino contra el gobierno, como una explícita declaración de que los derechos individuales sustituyen todo poder público o social. El resultado fue un modelo de sociedad civilizada que los Estados Unidos de América casi alcanzaron por el breve periodo de aproximadamente 150 años. Una sociedad civilizada es aquella en la cual la fuerza física está proscripta en las relaciones humanas. Una sociedad en la cual el gobierno, actuando como policía, puede usar la fuerza solo como represalia y únicamente contra quienes iniciaron su uso. Con esto último, Ayn Rand contribuye a afianzar un principio cardinal de la filosofía que imbuye a un país libre y próspero. El modo de relacionarse entre unos y otros habitantes es bajo la lógica del comercio, esto es, el intercambio voluntario de valor por valor. Nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otros. Su utilización está justificada únicamente para fines defensivos como retribución. La norma de la civilización es el trato mediante mutuo consentimiento, lo que en términos jurídicos se traduce como acuerdos y contratos, basados por supuesto en la autonomía de la voluntad de las partes. En fin, la influencia de Ayn Rand en estudiantes, empresarios, líderes políticos y demás representantes de grupos y sectores sociales defensores del capitalismo resulta palpable. A su muerte, el 6 de marzo de 1982, el diario Los Angeles Times publicó en su editorial: dentro de 1000 años se recordará un solo nombre del siglo XX por haber sido, de la forma más sorprendente y positiva, el único cerebro que tuvo un pensamiento filosófico original en este siglo, Ayn Rand. Teniendo el siglo XX una heroína filosófica del calibre de Ayn Rand, ¿qué hay del siglo XXI? Hemos concluido nuestra clase número 4, en la que hemos visto el pensamiento de la filósofa Ayn Rand. Rand fue una gran defensora del capitalismo como el único sistema que se ajustaba a la naturaleza humana, el único que contemplaba que el hombre debe vivir libre de cadenas y debe subsistir en base a su propio esfuerzo usando su facultad racional. Rand establece que los derechos individuales son principios morales dentro de los cuales nosotros podemos ejercer nuestra libertad para alcanzar nuestros intereses. Para relacionarnos los unos con los otros debemos recurrir al comercio, es decir, a intercambiar valor por valor, a firmar acuerdos recíprocos para mutuo beneficio. Lo que está prohibido es el inicio de la fuerza. Únicamente se puede usar como represalia y solamente contra aquellos a los cuales han iniciado su uso. Esto es clave para una sociedad civilizada. Entendernos mediante la razón, la persuasión y los acuerdos y dejar de lado las costumbres violentas. Habiendo concluido nuestra clase 4, se viene tu bonus, el que te ganaste por participar de este curso. Una ojeada a lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder en el siglo XXI.